Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, elecciones de juventudes de mañana tienen votantes de más de 30 años, aunque la norma pone en 28 el tope de edad de los participantes. Los contratistas que manejan la parte operativa de las elecciones son los mismos de hace muchos años. Intempestiva renuncia de José Miguel Vivanco a Human Rights Watch. Algunos analistas económicos califican el intento de los Gilinski por tomarse los negocios del grupo antioqueño como agresivo. Hoy Colombia lidera la cifra de vacunación diaria junto con Vietnam. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, escándalo en el fútbol de ascenso por la manera como los jugadores de Llaneros se dejaron meter este gol de la Unión Magdalena al minuto 96, lo que significó el regreso del equipo de Santa Marta a la primera división, gracias también a la derrota de Fortaleza frente a Bogotá. El duelo de colombianos en el fútbol italiano fue para el Atalanta de Duván Zapata y de Luis Fernando Muriel, victoria sobre el Napoli de David Ospina, que perdió su condición de líder, y el atletismo le permitió hoy a Brasil recuperar el primer lugar en el cuadro de medallas de los Juegos Panamericanos Junior en Cali. Aquí está, esta es la imagen del día, el final del torneo de ascenso del Grupo A. Hoy en Villavicencio, un minuto antes de terminar el partido, el público vio la actitud pasiva de la defensa de Llaneros, que le permitió a la Unión Magdalena hacer los 2 goles que le faltaban para ascender a la liga. El público se percató y le reclamó al equipo. Las fotos y videos del partido hoy son virales en las redes con los comentarios sobre corrupción en el fútbol colombiano. Según dijo la dirigencia del fútbol, los mecanismos de la DIMAYOR ya están activados. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Nuestra primera emisión de diciembre empieza con la meta cumplida de 6,000 aportes, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos terminar este año con 8,000 donaciones y por eso desde hoy, por todo el mes, les tenemos esta gran noticia. Queridos miembros de la red independiente, en esta época de Navidad queremos que ustedes puedan darle el más valioso regalo a sus amigos y familiares. El kit de la independencia de Noticias 1. Mochila, gorra, mug, muñeco antiestrés, linterna y sticker. Si quieren tenerlo o darlo como regalo a alguien que deseen, solamente deben ingresar aquí a baki.co/inclinada la red independiente y hacer su aporte único por 200,000 pesos o más. Los recursos recibidos serán fundamentales para continuar con nuestra labor informativa independiente en 2022. Recuerden, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en aporte único y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Mañana se realizarán por primera vez en el país las elecciones para consejos de juventudes municipales y departamentales. Solamente podrán votar las personas entre 14 y 28 años. Juan Fernando Barón. Mónica, se busca que los jóvenes participen de las decisiones públicas, pero no obstante la buena intención, los partidos políticos tradicionales ya cooptaron a varios candidatos y ya hay denuncias de hábiles para votar con más de 30 años. Mañana se realizarán las elecciones de consejos municipales y locales de juventudes en 1097 municipios del país, en donde se podrán elegir a los representantes de este sector de población entre 41,000 candidatos inscritos. En las elecciones, según el censo electoral, van a poder votar un poco más de 12 millones de jóvenes. Y en total tenemos inscritos aproximadamente 41,000 candidatos, entre hombres y mujeres, obviamente, que están entre los 14 y los 28 años. Es la primera vez que se realizan estas elecciones aprobadas por ley desde el año 2013, norma que fue modificada en 2018, pero hasta el día de mañana nunca se habían llevado a cabo. Los ganadores representarán al segmento joven de Colombia frente a las instituciones oficiales. Podrán ejercer control político con representación legítima y también impulsar políticas y programas que favorezcan a los menores de 30 años. Aunque la ley establece que los mayores de 28 no pueden participar, ya hay denuncias sobre personas habilitadas para votar y cuya edad sobrepasa la permitida. Mi nombre es Carolina Ladino, tengo 32 años. Entré a la página de la registraduría para verificar si estaba habilitada como votante para las votaciones de los consejos de juventud del 5 de diciembre del 2021 y efectivamente aparezco. Noticias 1 habló con la denunciante y dijo que después de contar en las redes sociales que
figuraba como votante, la registraduría parece haber modificado su estatus. Después de hacer digamos, como esa denuncia en redes, ingresé con el número de cédula con una amiga y aparecía. Volvimos a cargar la página, a ingresar otra vez pues para grabar de nuevo y ya no aparecía como habilitada la cédula. Advirtió que de todos modos irá al puesto de votación en que aparecía su nombre. Pienso acercarme mañana al punto de votación para saber si estoy en las listas y puedo ingresar a votar. Por su parte, la misión de observación electoral alertó que ha recibido denuncias de amenazas y constreñimiento electoral a unos candidatos. Eso puede terminar haciendo que muchos candidatos empiecen a tener miedo, que realmente corra peligro la vida de ellos. Aunque la registraduría manifestó que hay garantías, no todos se sienten tranquilos. Las elecciones de mañana también fueron cooptadas por los partidos tradicionales que están impulsando sus candidatos y apoyando económicamente sus campañas. La misión de observación electoral MOE ha llamado la atención sobre los contratistas de la Registraduría Nacional para manejar las jornadas electorales y las cifras de votación. Los de mañana son los mismos de hace años. Un informe de la misión de observación electoral MOE advirtió que los procesos de contratación de la registraduría para seleccionar a los contratistas que se encargan de la logística de las jornadas electorales no son claras, debido a que no hay pluralidad de oferentes, sino al contrario, siempre resultan favorecidas las mismas firmas. No se están cumpliendo con los principios que señala Colombia Compra Eficiente de neutralidad, de pluralidad de oferentes, de buscar los mejores precios frente a los servicios que se están presentando. La directora de la MOE, Alejandra Barrios, dijo que desde 2014 se está reduciendo el número de oferentes que aspira a prestar sus servicios en la elaboración, recolección y revisión final de los datos de votación. En 2014 se contrataron 6 empresas. En 2018 se pasó a contratar 5 empresas y en este momento llevamos 4 empresas. Para las elecciones de consejos de juventud de mañana y las legislativas y presidenciales del año entrante, el contrato adjudicado cuesta más de $1 billón y el proceso de selección se hizo de manera abreviada en solo 15 días, lo que hace que sea prácticamente imposible que nuevas firmas puedan participar. Claramente se retiran cuando ven que tienen 15 días, cuando ven el tamaño de lo que se está pidiendo. Por eso las mismas firmas terminan ganando la billonaria contratación de la registraduría. En un rastreo temporal aparecen básicamente las mismas personas y sus empresas desde hace casi 20 años. Por más grande que sea una alianza de empresas, en 15 días hacer una propuesta de $1 billón no es algo inclusive que creo ni humana ni técnicamente posible, excepto que ya tengas unos referentes anteriores que lo único que estás haciendo es actualizar lo que hiciste en otros procesos anteriores. El ganador del contrato de las próximas elecciones es la Unión Temporal Disproel 2021, la cual está compuesta por 9 empresas. Sin embargo, 4 de ellas tienen prácticamente el mismo nombre, Thomas Gregg. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, los miembros de la Junta Directiva de Thomas Gregg & Sons de Colombia son los hermanos Bautista Palacio, que están vinculados al manejo de elecciones hace mucho tiempo. Según el informe de la MOE, la empresa de los Bautista, que tiene numerosos nexos con políticos de todos los partidos, ha participado en 21 oportunidades para la contratación en elecciones, lo que crea casi un monopolio, sin importar el registrador nacional que esté al frente. El influyente director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, anunció sorpresivamente su renuncia en un trino. Lleva 30 años criticando las políticas antiderechos humanos de los gobiernos de derecha y de izquierda en América Latina. El mundo americano de los derechos humanos y varios gobiernos del continente se vieron hoy sorprendidos con el anuncio intempestivo del retiro de la influyente ONG Human Rights Watch del chileno José Manuel Vivanco, director para las Américas de esta organización. Después de casi 30 años voy a iniciar una nueva etapa. A partir de febrero dejaré mi trabajo en Human Rights Watch. Es un momento muy difícil para los derechos humanos en la región. Quiero explorar nuevas formas de hacer esta tarea. En una entrevista que dio hoy mismo al periódico La Nación de Argentina a su corresponsal en Washington, Vivanco aseguró que América Latina está en el peor momento de la democracia en 3 décadas. Se trata de una crisis de los estados de derecho, dijo, pero no se refirió concretamente a los motivos de su retiro. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Sin embargo, dio a entender que no se pensionará, sino que pasará tal vez a otra organización. Quiero construir sobre lo que he aprendido para ofrecer mi expertise en la solución de los conflictos con consecuencias para la vigencia de los derechos humanos. Quiero explorar nuevas formas para trabajar los temas de derechos humanos. Para Vivanco, los gobiernos presididos por mandatarios populistas constituyen un alto riesgo para la estabilidad política de la región. Con el gobierno, la fiscalía y la presión de su revista, el Grupo Gilinski intenta recuperar el Banco de Colombia por el que peleó hace más de 20 años. Se trata de una toma hostil que podrá suceder si el gobierno le da vía libre. Juliana Ramírez. Mónica, la superfinanciera deberá vigilar si los ahorros de tanto de los bancos del Grupo Gilinski como de Grupo Nutresa y de Sura van a entrar de alguna forma en la negociación. Para los analistas, dos ofertas públicas de adquisición OPA de la familia Gilinski, primero por Nutresa y luego por Sura, que rompería el grupo empresarial antioqueño, demuestran tres cosas: que en Colombia falta más desarrollo del mercado de capitales, que el GEA no es tan impenetrable como se pensaba y que los Gilinski están dispuestos a todo para recuperar Bancolombia. A finales de los años 90, Gilinski entra en puja con el grupo empresarial antioqueño por el Banco Industrial Colombiano. Es muy interesante el ejercicio de estrategia que hace Gilinski para, podría decirse, para reaccionar años después al grupo empresarial antioqueño. Los Gilinski se aprovecharon de un capitalismo dormido como en el que vive Nutresa. Al parecer, el enroque entre empresas del grupo antioqueño, curiosamente su mayor fortaleza durante años, es a su vez su mayor debilidad en el escenario actual. El grupo Sura posee el 46,2% de Bancolombia, que a su vez cuenta con participación accionaria de 35,25% en Nutresa y 36% de Argos. A su vez, Argos tiene el 27,7% de Sura y el 9,83% de Nutresa, que a su vez participa con 13% tanto en Sura como en Argos. Desde el pasado 10 de noviembre, cuando se conoció el interés de los Gilinski por Nutresa, las acciones de Bancolombia, Sura y Argos han tenido 39,8 millones de operaciones que suman 966.513 millones de pesos. Lo que la Superintendencia Financiera debe estar mirando con mucho cuidado es si en esta transacción se está o no utilizando el ahorro captado del público. En medio de esta situación financiera, se dio la solicitud de Jorge Mario Velázquez, gerente de Grupo Argos, el mayor accionista de Sura, de pedirle garantías al regulador financiero. Advertimos sobre la necesidad de agotar los procesos de aprobación previos que se requieren en materia de regulación financiera y de competencia. Es una forma de llamar la atención y de solicitar ayuda al Estado para poder pensar en una estrategia diferente solo a la búsqueda de capitales. Esta semana la Junta Directiva de Argos autorizó a la empresa para tomar créditos hasta por $800 millones para tener disponibilidad de flujo de caja. Estos movimientos se han vistos como una manera tan hostil. Si algo sugiere es que falta que los mercados de capitales se desarrollen más en Colombia. Gilinski no solo tiene capital para lograr su objetivo, sino también una muy favorable cercanía con el gobierno Duque, un medio de comunicación propio y otros favorables a sus intereses en los negocios y varios órganos estatales de control cuyos jefes serían cercanos a esa casa. Luego de imputar o intentar imputar a más de 200 jóvenes manifestantes, en su mayoría sin pruebas, la Fiscalía de Cali concretó la acusación a 14 civiles que dispararon contra ellos, algunos de ellos con respaldo político en el Congreso. Víctor Ballesta. Mónica, el pliego de cargos incluye usurpación de funciones públicas, falsedad, detención arbitraria y amenazas, pero la acusación solo tendrá lugar el año entrante, el 24 de enero. Por los hechos ocurridos el viernes 28 de mayo pasado en el barrio Ciudad Jardín de Cali, cuando civiles parecían apoyar a la policía en el enfrentamiento con los manifestantes, 18 de los que participaron en esos hechos fueron vinculados a una investigación penal. Los muchachos con la policía ahí al lado. Según la citación que hizo la Fiscalía para el lunes 24 de enero del 2022, 14 civiles y 4 policiales de Cali serán acusados de usurpación de funciones públicas, violación de los
derechos de reunión, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, tortura, detención arbitraria, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y amenazas. Decidieron tomar las armas para hacer, o al menos establecer algún tipo de lo que ellos consideran una legítima defensa. Otros delitos como secuestro, lesiones personales, concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio en grado de tentativa que se habrían configurado en esos hechos no fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía pese a las denuncias de defensores de derechos humanos. No somos del todo triunfalistas, en el sentido de que no es tan alentador el tema de la imputación, porque, como lo menciono, hacen falta el reconocimiento de unos tipos penales que también son sumamente graves y que nos llevarían a nosotros al desenlace de lo que ha sido este aparato organizado de poder. De los llamados a imputación, el caso más visible y mediático es el de Andrés Escobar, el pistolero que se presenta como empresario y que se ve en algunas reuniones electorales con la senadora María Fernanda Cabal. Mírenlo ahí, mírenlo, es que mírenlo. El apoderado de 4 víctimas civiles de los excesos policiales durante esos días sugirió que altos funcionarios del gobierno supieron que había grupos de civiles que se estaban armando en Cali y no hicieron nada para detenerlos. Ahí hay un hilo conductor, ¿sí?, que todo nos lleva a indicar que este concierto está claramente determinado por agentes que tienen mucho más poder de lo que se pudo ver en las cámaras. La Fiscalía no parece tener la velocidad en estos casos que sí ejercen otros, por ejemplo, para judicializar a unos manifestantes, entre los cuales ha imputado a más de 200. El Ministerio de Salud está buscando especialmente a 1,5 millones de jóvenes entre los 20 y los 24 años que todavía no van por primera vez a un puesto de vacunación. Mientras tanto, Bogotá ya llegó al 90% de vacunación con al menos una dosis. Camilo Galán. Mónica, a cifras de hoy, junto con Vietnam, Colombia es el país que más vacunas aplica por día, con más de 300.000 dosis aplicadas durante las pasadas 24 horas. Colombia superó la cifra de los 25 millones de esquemas completos, un poco más de la mitad de la población. Al 2 de diciembre en el país se han suministrado 58.251.973 vacunas a un ritmo de vacunación de más de 300.000 dosis por día, convirtiéndolo en uno de los países que más vacunados reporta diariamente. Hoy, Colombia es el segundo país, después de Vietnam, en tasa de aplicación de vacunas. Pero ese ritmo no lo podemos perder porque vamos a entrar en un momento muy especial, que es el mes de diciembre, un mes duro, un mes difícil. Pero según análisis del Ministerio de Salud, el país necesita tener una cobertura en vacunas del 90%. Y ese es uno de los objetivos, pues si esto no se logra, no se podrá tener una protección segura frente al contagio. Vamos a tener protección frente a la afectación individual, la hospitalización, el fallecimiento y la muerte, y seguramente las cifras nos van a ayudar a mantenernos bajos. Pero nosotros, queridos, tenemos que tener un objetivo esencial de llegar al 90% de los colombianos vacunados. A pesar de que la vacunación avanza a buen ritmo en el país, esta tabla de aplicación de primeras dosis muestra un porcentaje mayor al 85% en primeras dosis desde los 35 años, pero entre los 20 y los 24 años, 1,5 millones de jóvenes ni siquiera han estado en un puesto de vacunación. En Bogotá, las cifras de vacunación también están a pocos números de completar el 75% de esquemas completos, lo que ha logrado que los indicadores de esta semana en número de muertes hayan sido de 0 en algunos días de la semana. De los 11.453.000 dosis que a la fecha ha recibido Bogotá, 10.578.000 han sido aplicadas, lo que tiene a la capital en un 74,5% del 90% de su población con esquemas completos. Y ayer, ante la masiva asistencia, se superó la barrera del 90% en primeras dosis, número al que se busca llegar también en esquemas completos. A lo largo de este fin de semana en Bogotá se realiza una maratón de vacunación en busca de aumentar esta cobertura con 65 puntos de vacunación habilitados desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Sudáfrica es un país con 60 millones de habitantes que ha tenido al menos 89.000 muertos en la pandemia, menos que los países de su mismo tamaño en América Latina y muchos menos que los europeos con menos población que cerraron sus fronteras por la cepa Omicron, de la que no saben nada. Dayana Cruz.
Mónica, hasta ahora en África ni en Europa se conocen los muertos de la cepa que la OMS declaró de preocupación, antes de determinar por qué había que preocuparse de ella, lo que ese país y ese continente entienden como otra muestra de racismo que alborotó la pandemia. Esta semana el mundo entró en pánico y alerta ante la nueva variante Omicron que ya está en Sudáfrica, Botsuana, Israel, Hong Kong, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Australia, Países Bajos y en algunos países de Latinoamérica. Desde Sudáfrica, donde se ha identificado la variante, el gobierno asegura que no hay razones para tanta alarma y dice que el pánico es producto del prejuicio y la discriminación. Pero aún así, la Unión Europea ha decidido suspender los vuelos desde Sudáfrica y otros países de la región. Se trabajan nuevos protocolos para pedir PCR a gente incluso vacunada si proceden de países de alto riesgo. Reino Unido recupera las mascarillas y Países Bajos el confinamiento nocturno. Israel y Marruecos vuelven a cerrar sus fronteras. Es preferible preparar a los países y a sus sistemas sanitarios ante la posibilidad de que se produzcan casos porque podemos estar bastante seguros de que la variante Omicron se propagará. La Red de Vigilancia del Genoma Sudáfrica presentó recientemente los avances preliminares de su estudio de la variante Omicron, en donde concluyen que las investigaciones se están centrando en la transmisibilidad y el efecto sobre la inmunidad que proporcionan las vacunas actuales que se aplican en el mundo contra el COVID-19. Los estudios también concluyen que la mayoría de los afectados por la variante que ya están vacunados presentan síntomas leves. El gobierno de ese país también afirmó que la cascada de prohibiciones internacionales drásticas tras la detección de la variante Omicron es como castigar al país por su avanzada vigilancia científica, además de hacer notar que no todos los países con casos están siendo objeto de restricciones. Aunque respetamos el derecho de todos los países a tomar las medidas de prevención necesarias para proteger a sus ciudadanos, necesitamos recordar que esta pandemia requiere colaboración y conocimiento compartido. La nueva variante, de la que aún hay muy pocos casos confirmados en total, se caracteriza por presentar un número inusual de mutaciones cuyo impacto aún es estudiado. La JEP ha sido duramente criticada por los opositores del acuerdo de paz porque presuntamente este sistema judicial fue creado para favorecer a los guerrilleros y para dejar impunes sus delitos. Pero los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, el primero condenado en la justicia ordinaria a 39 años de cárcel por el asesinato de 20 personas y el segundo investigado por el homicidio fuera de combate de 52 civiles, parecen demostrar que los militares que no admiten ninguna responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra ante ese tribunal especial están recibiendo un trato que para algunos defensores de derechos humanos resulta excesivamente blando con ellos. Solicito que quien mienta pierda los beneficios. Mejía, quien obtuvo su libertad en 2017 después de estar preso durante varios años, y Figueroa, que se fugó del país y vive en el exterior fuera del alcance de la justicia, fueron comandantes del batallón La Popa en el Cesar entre 2002 y 2005, cuando se reportaron más de 150 muertos civiles que fueron presentados por estos militares como guerrilleros dados de baja en medio de combates. Donde se destruye todo y se acaba todo. Figueroa sucedió a Mejía y según la documentación de cada uno de los procesos, el primero sucedió al segundo en la comandancia de ese batallón, considerado como uno de los lugares en donde más falsos positivos se sumaron a las cifras oficiales. Ellos dos acaban de negar su responsabilidad ante la JEP en estos crímenes, no obstante que existen numerosos documentos y testigos entre sus subalternos de las órdenes que daban. Él, en coordinación con miembros de la autodefensa, valga decir alias 39 o algún otro miembro, eran quienes coordinaban estas situaciones. Cumplir el orden, el que no cumpliera se moría. Pero en lugar de expulsión del sistema de justicia transicional, según esperaban los representantes de las víctimas, la Sala de Reconocimiento de la JEP envió este doble caso a la unidad de investigación del mismo sistema, es decir, a una especie de fiscalía propia para que vuelva a empezar el proceso de indagación, después del cual se determinará si hay mérito para acusarlos. Entre tanto, Mejía permanecerá libre e incluso podrá ser candidato presidencial, como lo ha dicho, y Figueroa seguirá viviendo en París con plena libertad de movimientos. La intención de no reconocimiento. Se van a seguir amparando en el negacionismo. El vocero del colectivo de abogados que defiende las familias de los asesinados en desarrollo de la política criminal de los falsos positivos sostiene además que los dos oficiales en retiro no tendrán en ningún caso una condena tan alta como la que ya recibió Mejía en la justicia ordinaria. No excederían los 20 años.
mientras que en la jurisdicción ordinaria, pues las penas por este tipo de crímenes podrían ascender hasta los 60 años de prisión. Publio Hernán Mejía no solo niega su responsabilidad penal, ha ostentado una conducta social desafiante con la JEP y ha sido ofensivo en muchos casos con los familiares de las víctimas, según ellas han dicho. No obstante, la Justicia Especial lleva 3 años esperando sus aportes a la verdad y a la justicia después del acuerdo de paz. Quienes planearon las falsas operaciones donde se ejecutaron a sangre fría a miles de personas indefensas. En cuanto al coronel en retiro, Juan Carlos Figueroa, este ni siquiera ha contestado el llamado de la JEP a presentarse para dar su versión de los hechos, después de llamarlo durante 3 años. Por el contrario, él ha intentado, mediante apoderado, que se anule todo lo relacionado con su proceso por su presunta falta de garantías judiciales. Mejía y Figueroa seguirán libres gracias a las normas que regulan la JEP, un sistema de justicia que parece ser favorable no solo a los excombatientes, también a los militares en retiro, como suele suceder en los acuerdos pacíficos de solución de conflictos armados. Una modelo de Medellín, luego de intentar hacer una familia en Bogotá, se convirtió en modelo de la violencia económica que el papá de su bebé, un empresario, utiliza para limitarle a ella y a su hija sus libertades. Alejandra es modelo y presentadora de un canal regional en Medellín. Hace un poco más de 5 años inició una relación sentimental con un empresario. Para ella en ese entonces era el hombre que siempre había soñado y con el que planeaba tener una familia. Al año de relación, Alejandra quedó en embarazo y desde ese momento cuenta que empezó a notar en su pareja ciertos cambios. Ya no era tan príncipe azul, me manifestó ciertas dudas respecto a ese embarazo y no solo eso, sino que cambió, digamos, se volvió indiferente, ya no tan amoroso. La pareja decidió darle un hogar al bebé y radicarse en Bogotá. En ese momento el hombre le pidió a Alejandra que no trabajara y se dedicara temporalmente al hogar. A los, 4 meses de ya tener la niña, empiezo a ver que, pues como que esa mensualidad que habíamos acordado depende de mi actitud. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con algo, si tenemos una discusión, entonces no me daba, digamos, la mensualidad. Alejandra, al ver esto, le pidió que la dejara volver a trabajar. El día que yo volviera a ser modelo, que tenía que ser un día después de haberme separado de él. La modelo y presentadora cuenta que poco a poco le empezó también a restringir las visitas de su familia y amigas y la obligó a eliminar fotos de sus redes sociales. Estás muy gorda, una mujer con los cuadritos parece un hombre. Estás como muy desmejoradita. Tras un año de insultos, manipulaciones y sometimientos, Alejandra decidió volver a Medellín con su bebé e iniciar una nueva vida. Y aunque el hombre estuvo de acuerdo, al poco tiempo y bajo engaños se llevó al bebé para Bogotá y sin permiso de Alejandra e inició un proceso legal para pelear su custodia. Me dice, estoy en Bogotá, me traje la niña, mis abogados se comunican el martes. Su proceso de denuncia ante la fiscalía muy poco avanza. La joven decidió hablar de su caso para visibilizar este tipo de violencia económica y psicológica, que como dice ella, aunque es silenciosa, resulta igual de dolorosa a la física. Fueron las maniobras dilatorias del abogado de la defensa del autodenominado abogánster las que retrasaron el proceso, razón por la cual no había razones para concederle libertad por vencimiento de términos, según el juez que revisó el caso del abogado Cadena. Se procederá a revocar la decisión objeto de alzada que concedió la libertad por vencimiento de término al procesado Diego Javier Cadena Ramírez. Acogiendo la tesis de la Fiscalía y del apoderado de víctimas, abogado Reinaldo Villalba, el juez 43 de conocimiento decidió en segunda instancia revocar la libertad por vencimiento de términos de Diego Cadena, ex abogado del expresidente Uribe, imputado por manipulación de testigos. Cadena había quedado en libertad el pasado 13 de octubre, sin embargo, para el juez fue claro que el abogado Iván Cancino sí realizó maniobras dilatorias. Cuando nosotros apelamos, es decir, la Fiscalía y la representación de víctimas, esa decisión de libertad, alegamos las maniobras dilatorias, las faltas a la lealtad procesal por parte de la defensa
La discusión de los tiempos estaba en que el juez de primera instancia consideró que las maniobras dilatorias de Cancino se habían producido a partir del 9 de febrero de este año. Contratar a mí debería ser motivo de tranquilidad. Sin embargo, las maniobras habrían iniciado desde el 23 de noviembre del año pasado, cuando la Fiscalía descubrió el material probatorio del proceso sin que la defensa hiciera observaciones a dicho descubrimiento. Las hizo oportunamente, sino siempre esperaba que pasara un largo tiempo, y de ahí vienen las dilaciones procesales por parte de la defensa. Al punto que, por ejemplo, el 14 de abril se le dio por exigir la copia forense y ya no aceptar las copias simples de toda la actuación procesal que le había presentado la Fiscalía desde el 23 de noviembre del año anterior. Aunque Cadena deberá esperar por ahora su juicio en casa por cárcel, con la velada lentitud del proceso, este podría quedar en libertad en marzo próximo, ahora sí, por un eventual vencimiento de términos. Yo me entrevisté con él. Cadena es investigado por entregar dineros y ayudas judiciales a personas a las que habría convencido para que declararan a favor del expresidente Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. Los usuarios de tarjetas de crédito suelen pasar por alto, especialmente en temporadas como la actual, que esta significa un préstamo bancario en cada compra, no dinero en efectivo, y que tendrán que pagar. Por eso con ella también hay que tener un plan de monitoreo. El error más frecuente que se comete cuando se adquiere una tarjeta de crédito es creer que la disponibilidad de cupo es un flujo de caja para gastar en cualquier cosa. Antes de adquirir un plástico, infórmese sobre costos, características, formas de facturación y plazos. Primero, indague la diferencia entre franquicias Visa, Mastercard y American Express. Segundo, verifique qué categoría se acerca más a sus necesidades, si la clásica, Gold o Platinum. Estas últimas generalmente van ligadas a beneficios y asistencias, pero también a costos diferentes. Posteriormente, cotice los costos asociados a intereses mensuales y costos de manejo. Recuerde que siempre el sistema le dará la opción de diferir el monto en varias cuotas. Si usted no quiere pagar intereses, tenga en cuenta que muchas tarjetas ofrecen la opción de diferir la compra en una sola cuota y tendría hasta 45 días, según el calendario de su tarjeta, para pagar el mismo precio del producto o servicio que compró. Recuerde que una tarjeta de crédito no es una extensión de sus gastos mensuales, por ello evite usarla en gastos hormigas como comidas, gasolina, entre otras compras pequeñas. Convierta en hábito verificar las compras del mes y asegúrese que los cobros correspondan con sus movimientos. Conserve siempre los vouchers físicos o digitales para cualquier aclaración o reclamo. Finalmente, cuando le ingresen recursos ocasionales como primas o bonificaciones, aproveche para aportar al capital de su deuda y así se le reduzcan los intereses. El monte Semeru de la isla de Java en Indonesia hizo erupción esta tarde y provocó escenas de pánico en su población vecina de Kura, en Kerubakan. Una persona murió, 40 mineros que quedaron atrapados en un socavón fueron rescatados y otras 90 fueron atendidas en el hospital por quemaduras por la ceniza que emanó el volcán, y 12 familias quedaron sin techo porque la lava y las cenizas cubrieron completamente sus viviendas. No se espera para las próximas horas un aumento de la intensidad de la erupción, sino una estabilización de su flujo de lava, que al anochecer ya hacía vapor en el Océano Índico. Este es Noticias 1, la red independiente. Hay quienes consideran que el desorden financiero es un rasgo de nuestra identidad nacional, y hay coaches financieros que explican que los gastos de Navidad es mejor llegar con una reserva en los bolsillos. El fin de año no solo trae consigo la unión familiar, la comida y los regalos, sino también los gastos para que estas celebraciones se puedan realizar. Aunque frecuentemente no se sabe administrar el dinero y la euforia del momento solo es superada por el derroche, eviten empezar el año con el bolsillo vacío. Lamentablemente la mayoría de las personas no hacemos una buena planeación, y la planeación implica anticiparnos a. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega la época decembrina, pues las personas no han hecho un ejercicio de ahorro. Es decir, una especie de colchones financieros que permitan tener recursos disponibles para poder adquirir y disfrutar con más tranquilidad. Pero cuando este ejercicio no se hace, lastimosamente se recurre a créditos. Y normalmente créditos de consumo que son bastante costosos, bastante onerosos,
y las personas a veces no somos conscientes de que estas compras que hacemos a crédito, pues tendremos que pagarlas algún día. Entonces, debido a que enero es una época restringida en términos de actividad laboral para algunas personas, esta planeación toma mayor importancia. Esto genera que el mes de enero, usualmente, el nivel de ingresos que espera recibir una persona pues sea mucho menor. El ejercicio es hacer una planeación financiera que debe empezar desde el primer mes del año, proyectando los gastos que se vayan a tener a fin de de manera que el próximo se pueda gastar sin necesidad de financiarse. El Congreso está tramitando el ascenso del general Eliezer Camacho, actual comandante de la Policía de Bogotá, a quien la Fiscalía identifica como la persona que reclutó los testigos falsos que acusarían a un niño asesinado por la espalda de ser el asaltante de un bus. ¿Qué tal esto? Esta semana la Comisión Segunda de Senado aprobó en primer debate el ascenso de 20 oficiales del Ejército, 7 de la Fuerza Aérea, 5 de la Armada y 10 de la Policía. En medio del debate, los senadores Antonio Sanguino e Iván Cepeda se retiraron de la sesión al considerar que hay graves señalamientos contra oficiales que serán ascendidos. A los ciudadanos manifestarles. Entre los oficiales cuestionados está el general Eliezer Camacho, actual comandante de la Policía de Bogotá. Jorge Eliezer Camacho, como una de las personas, de los integrantes de la policía, de conocer el plan criminal que se estaba gestando contra Felipe para vincularlo con un delito. Según el fiscal cuarto delegado ante la Corte, el entonces jefe de la SIJIN en Bogotá, el coronel Eliezer Camacho, tuvo la tarea de conseguir en 2011 a un falso testigo para consolidar el montaje a Diego Felipe Becerra, todo con el conocimiento y aprobación del general Francisco Patiño, para hacer pasar al joven grafitero como un criminal. El teniente coronel Nelson de Jesús Arévalo y el teniente coronel Eliezer Camacho, comandante de la SIJIN Bibó, cumplieron las tareas necesarias que consistieron en ubicar, contactar y entrevistar al señor Jorge Eliezer Narváez, un conductor de una buseta de servicio público. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, gracias al falso testigo que ayudó a conseguir en su momento el general Camacho, la policía no se vio afectada en su imagen tras el asesinato del joven. Enteramente beneficiaban la tesis de la defensa del patrullero Wilmer Alarcón, a la imagen de la Policía Metropolitana de Bogotá, obviamente la de su comandante, y respaldaba la adulteración de la acción. El ente acusador aseguró que la ayuda del general Camacho con el falso testigo Jorge Eliezer Narváez ayudó a consolidar la tesis de que el grafitero asesinado por la espalda por el patrullero Wilmer Alarcón era un delincuente. De esta manera se desacreditaba al menor ofendido, creándole un perfil criminal ante la opinión pública, como también torpedeaba la investigación que se seguía por el delito de homicidio en contra del patrullero Wilmer Alarcón Vargas por parte de la Fiscalía. Para la familia de Diego Felipe, la historia con el general Camacho es una repetición del pasado, pues en su momento se pidió frenar el ascenso del entonces general Francisco Patiño por su investigación en el caso por la muerte del joven. Sus peticiones no fueron atendidas y hoy el general Francisco Patiño, luego de ser ascendido, está imputado por fraude procesal en ese caso. Se repite nuevamente otro general señalado por el mismo caso y de favorecer un homicidio de un menor que fue ejecutado extrajudicialmente. Liliana Lizarazo, madre del joven de 16 años asesinado por la espalda, pidió al Senado no ascender al general Eliezer Camacho hasta que su situación judicial no se aclare. El jinete colombo-estadounidense César Parra, además de estar compitiendo en el deporte de élite, ahora se dedica a formar los nuevos talentos ecuestres de nuestro país. Más de 30 medallas internacionales certifican la experiencia del colombiano nacionalizado estadounidense César Parra como jinete y entrenador de adiestramiento. Yo desde el punto de vista espiritual creo que si Dios me ha dado todas esas oportunidades es para compartirlas, no son solamente para gloria mía personal. Pero él no olvida sus raíces, ahora todos sus conocimientos, disciplina y dedicación los transmite a jinetes colombianos de las unidades de montadas y equitación del Ejército Nacional que compiten a nivel nacional y en el exterior. Yo creo que es fantástico ver ayudar en algo con la equitación a nivel nacional. Y creo que Colombia pues es hoy en día fuerte a nivel suramericano y a nivel centroamericano. Pese a que en Colombia este deporte sigue en crecimiento, César cree en el talento de los jinetes nacionales. Hay que salir, no nos podemos quedar allá diciendo que somos los mejores dentro de nosotros mismos, sino hay que salir y de verdad
probarnos con los demás, con los que son realmente buenos. A su manera y pese a la distancia, César Parra aporta al desarrollo del deporte ecuestre de Colombia, ya sea regresando a su país natal para compartir su experiencia o recibiendo a sus compatriotas en sus instalaciones en Estados Unidos. Después de 8 años, John Zárate y Alex El Rolo Flores volverán a encontrarse en un combate en artes marciales mixtas en Bogotá. Sin preámbulos. Aquí con John Zárate, The Problem, peleador profesional en artes marciales mixtas. El país ha hecho en las calles de Brooklyn en Nueva York. Vuelve a la jaula. Este evento de Matchmaker Latinoamérica va a ser en el Royal Center, diciembre 10. Es un viernes en la noche. Entrena de manera más que exigente y, como asevera, firme para la guerra o combate. Será la pelea estelar contra Alex El Rolo Torres. Es una revancha que él viene ya esperando de hace varios años. En el bare knuckle, MMA, prepara cada uno de sus movimientos de defensa-ataque. Es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Para The Problem ante El Rolo, será una revancha después de su último combate hace 8 años. Fue en el 2019 con una compañía que se llama Crixus de México en Medellín. Peleé contra un mexicano bravo que también estuvo en Tough Latinoamérica de la UFC. John Zárate aprovecha para impulsar a los peleadores de su equipo. Tengo por ahí un asesino venezolano que se llama Alexis Campo. ¿Qué está pasando, mi gente? Nadie quiere pelear con él. Necesito un welter. Zárate y Torres protagonizarán la pelea estelar en una cartelera que contempla otros 5 combates profesionales en la nueva organización Matchmaker Latinoamérica, que promete promover los nuevos valores de los gladiadores modernos. Rusia derrotó 2-0 a Alemania y disputará frente a Croacia la gran final de la Copa Davis de tenis. Hora de más deportes en Noticias 1. En el Madrid Arena, con la victoria por doble 6-4 de Daniil Medvedev sobre Jan-Lennard Struff y el triunfo por 6-4 y 6-0 de Andrés Rublev ante Dominik Koepka, Rusia venció 2-0 a Alemania en la semifinal de la Copa Davis y disputará el título mañana ante Croacia. En el Madison Square Garden, Luka Jokic, con 32 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias, lideró la victoria de los Nuggets sobre los Knicks de Nueva York. 113-99 se impuso el quinteto de Denver, que es penúltimo en la división noroeste de la Conferencia Oeste de la NBA. En San Andrés, por 85-76, Cimarrones de Chocó se impuso ante Motilones y se convirtió en el primer finalista de la Liga Colombiana de Baloncesto al superar en la serie por 3-1 al equipo de Norte de Santander. Con un tiempo de 1 minuto 27 segundos y 511 milésimas, Lewis Hamilton se llevó la pole position para el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1. Su compañero en Mercedes, Valtteri Bottas, saldrá segundo y Max Verstappen de Red Bull tercero. En los Juegos Panamericanos Junior, Colombia ganó medalla de oro en el patinaje artístico estilo libre femenino gracias a Paulina Ruiz. El equipo es segundo en la medallería con 46 oros. Brasil en el atletismo logra una cosecha dorada y es primera con 52 oros. Bueno, mi estimada Mónica, esto ha sido todo en Deportes por hoy, pero no lo olviden, nuestra cita mañana en punto de 8 con las mejores noticias y los mejores deportes del fin de semana. A usted y a todos les deseo que pasen una feliz noche. Feliz noche para usted, Germán, muchas gracias y ya regresamos con el robot humanoide que aterroriza a quienes lo conocieron. Este es Noticias 1, la red independiente. Quienes venimos de estrato muy popular, sabemos que solo el estudio es lo que nos ha posibilitado estar en las responsabilidades que hoy asumimos. No se trató de una varita mágica, ni se trató de algo al azar. Se trató de estudiar, estudiar y estudiar. Fueron 5 días los que duró la feria Todas y Todos a Estudiar, a donde llegaron miles de jóvenes a cumplir el llamado de la Alcaldía de Santiago de Cali. Nos está brindando las ayudas necesarias para poder acceder a una educación superior. Con esta apuesta del gobierno distrital se busca recomponer el tejido social y cerrar brechas. Van a poder montarse en el ascensor de la movilidad social y de la competitividad para la región gracias a la formación seria y muy de calidad aquí en la ciudad. Las inscripciones continuarán hasta el 5 de diciembre en la página web www.cali.gov.co/educación. Señor docente y administrativo del Magisterio de Colombia, excelente noticia.
LMA Aseguramos tiene para usted los mejores seguros de vida, grupo familiar vitalicios, pólizas de salud y todo en seguros. No pierda la oportunidad de quedar bien asegurado usted y toda su familia. Y lo más importante, disfrutar de sus beneficios en vida. Con el respaldo de 11 compañías aseguradoras, nacionales e internacionales. Cobertura a nivel nacional. Visítenos página web www.lmaaseguramos.com. En Navidad pásate al pospago imparable de WOM y recibe el primer mes gratis con un plan de 50 gigas por 22,500 pesos mensuales por 4 meses. WOM, mereces más. Caracol Radio, más compañía. Hay un astro que está en toda Colombia y te acompaña a donde vayas. Superastro. Juégalo de domingo a domingo en la red más grande y con mayor cobertura en todo el país. Y súmate a los que ya vieron el astro. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Caracol Radio, más compañía. En cada rincón del país, comparte la magia de estar en familia con la red número 1 en cobertura 4G. Encanto de Disney, solo en cines. Claro, puedes todo. Date un borondo por el alumbrado navideño Te Queremos Cali, junto a los Reyes Magos que llegaron para conocer la diversidad y cultura de esta tierra. Del 7 de diciembre al 7 de enero, disfruta de un espectáculo de luces que inspira alegría y reconciliación. Conoce más en www.cali.gov.co. Una invitación de la Alcaldía de Santiago de Cali. Ameca, el robot humanoide más desarrollado hasta ahora, fue presentado en Londres por sus autores y antes que sorprender por sus habilidades y movimientos idénticos a los de un humano, fue definido como creepy o terrorífico en español por quienes lo vieron por primera vez debido a las expresiones de su rostro gris. Interaction, all kinds of new apps that are using vision systems, segmentation, face recognition, speech recognition, voice synthesis. But what you don't... Recuerden ingresar a baki.co/inclinada la red independiente y por aportes de 200,000 pesos o más se pueden llevar nuestro kit de la independencia. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado, o no, mejor, mañana a las 8 de la noche aquí en Coli Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Los dejamos con esta promoción. Queridos miembros de la red independiente, en esta época de Navidad queremos que ustedes puedan darle el más valioso regalo a sus amigos y familiares. El kit de la independencia de Noticias 1. Mochila, gorra, mug, muñeco antiestrés, linterna y sticker. Si quieren tenerlo o darlo como regalo a alguien que deseen, solamente deben ingresar aquí a baki.co/inclinada la red independiente y hacer su aporte único por 200,000 pesos o más. Los recursos recibidos serán fundamentales para continuar con nuestra labor informativa independiente en 2022. Recuerden, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en aporte único y listo. Muchas gracias por elegir la independencia.